Muy buenas. En primer lugar, si te has parado a ver este vídeo, quiero darte las gracias por acompañarte en mi estreno en Twitch. Y nada, vamos a empezar jugando una nueva partida a Subnautica en modo supervivencia, ¿vale? Que es el modo extremo poco duro. ¿Vale? Espero no pasarlo tan mal como la primera vez, puesto que el hecho de mirar al océano y esa inmensidad me pone aterrado, tío. Me cago las patas abajo, la verdad. Así que nada, vamos a ver cómo se presenta el juego. Es un juego maravilloso. Sinceramente que mi experiencia con él ha sido bastante buena. Es un juego que me ha sorprendido en todos los sentidos. Probé la versión que dieron gratuita para PlayStation 4 y la verdad que me ha encantado. Me ha encantado y que por eso quiero compartirlo con vosotros, para que lo disfrutéis, ¿vale? Y si te quedas para compartir esta aventura conmigo, pues nada, eres muy bienvenido. Espero que te guste el contenido que voy a ofrecerte. Voy a comenzar a hacer stream todas las tardes a partir de las 4, hora peninsular. Y quiero comenzar con esta aventura de Subnautica, puesto que ya te digo que me encanta. Y si nada, si os gusta y tal, pues continuaremos con Subnautica 2. Vale, comenzamos. Vale. Si no recuerdo mal, algo muy importante es el reparador. Así que vamos a priorizar en conseguir materiales para poder hacerlo. Extintor y apagar. Bien, ok. Hostia, que me quemo, tío. Se saltaba el triángulo, bien. Se cambiaba la derecha, vale, perfecto. ¿Dónde estaba esto? Importante. Vale, sobre todo el comienzo. Mientras conseguimos el constructor de hábitat, que es para poder empezar a hacer nuestra base y tal, esto es imprescindible, ¿vale? Cada X tiempo, cada vez que podáis, pues venimos aquí, cogemos el kit y nos vamos. Bien, sobre todo, antes de nada y seguir buscando e intentando hacer, nos vamos a llevar un poquito de agua. Ahí era en el R2, vale. La comida en principio voy a intentar no usarla, y el kit tampoco. Bueno, sí, el kit lo vamos a usar porque vamos a ir afuera a coger materiales y no quiero que me reviente un pez de los que revientan, de esos de los que explotan, que ahora seguramente me cogerá alguno. A ver dónde aparecemos. El bot en el que empezamos, mayormente para todos los jugadores, es aleatorio, ¿vale? Es sobre todo en la zona esta llamada zona de los bajíos, que es la que brilla, digamos, de noche. Está muy chula. La verdad que es la única zona en la que me siento seguro. Después vendrá a ir a las zonas chungas, tío, que qué difícil, de verdad. Qué mal lo paso. Ya te digo que mirar a la inmensidad del océano me reproduce miedo, inseguridad, cagalitis. Bien, vamos a coger, quiero recordar que esto hacía falta para... ¿Esto qué, en huevos? En principio no voy a coger los huevos de criatura, aunque después los cogeremos todos. Hostia, porque ocupan demasiado. Y vamos a priorizar un poco a la hora de... Esto para hacer baterías, que me las piden, quiero recordar. El escáner es súper importante, es lo primero que tenemos que hacer, sobre todo. Vale, vamos a coger material. Vamos a llevar un poco de todo. Subimos y empezamos a construir todo lo necesario. El reparador, esto no. Oh, ¿veis? Este es el pez granada. ¡Hostias! ¡Qué bueno, tío! Se ha inmolado en el aire. Vale, pues cuando este pez sale, deja el sedimento sulfúrico, ese es importante. Muero. ¡Corre! ¡Corre como el viento, perdigón! Me da tiempo. Vale. Falsa alarma. ¡Bof! Vaya salto, chaval. Importante el extintor, sobre todo al principio cuando estamos comenzando, porque os puede pasar eso, que me puede pasar a mí. Y si no lleváis encima, aunque el juego parezca que mueres y se te viene la pantalla en negro y se oscurece, os da tiempo a llegar, ¿vale? Muchas veces, como que 3 segundos aproximadamente aguanta la pantalla en negro y nos mata. En los controles de la PS, os lo digo porque, por ejemplo, yo tardé en darme cuenta a medio juego. Cuando ya llevaba medio juego jugando, me di cuenta que si pulsas el L1, subes para arriba, y si pulsas el R2, bajas para abajo.
Vale, entonces muy cómodo a la hora de... ¡Hostia! El oxígeno no. Corre, 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 corre. Uf. ¿Veis lo que os digo? Se oscurece. Bueno, esta también me va a dar bastante tiempo. No es tan letal como otras veces. Pues eso, que yo tardé medio juego en darme cuenta que de esa manera puedes subir y bajar, tío. No recuerdo cómo se iban desbloqueando algunas cosas. Ay, esto es importante. Botella estándar. Por lo menos creo que nos daba 65, creo recordar. 75, bien, bien, bien. Extintor nada. Extintor hasta que no vayamos a la Aurora no lo vamos a usar. Nos llevaremos 3 o 4, no estoy seguro que 3. Porque creo recordar que allí también pillamos unos pocos. Esto es importante para el comienzo, pero vamos a intentar sobrevivir sin él. Oh. Primordial, el escáner. El escáner te va a permitir poder identificar nuevos planos para desbloquear pues cosas como las que estamos viendo aquí y veremos más adelante. Esto también es importante, el constructor de hábitats que nos pide, vale. Pues nada, con eso vamos a empezar a escanear cositas y... me voy a hacer una. Vamos a dejarla ahí fuera de la base. Por ejemplo, la noche, tío, la noche... La noche no debería existir en este juego, tío. Se pasa muy mal, tío. Sobre todo en las zonas oscuras, que ya de por sí son oscuras y profundas. Bien, cojamos aire. Y dime tú a mí sin luz qué es lo que vamos a hacer. Yo soy de los que me gusta escanearlo todo, tío. Todo lo que pueda lo voy a escanear. Aunque me cueste la vida. Estoy escaneando mi cena. Sí, mi cena. Vale, cuando tenéis que escanear algo nuevo también, por si acaso a lo mejor no lo sabéis, aparece justo en la esquinita derecha el icono de escanear. Sobre todo en el tramo avanzado del juego, cuando ya crees que todo lo tienes escaneado, de repente ves ese iconito y dices, hostia, que algo me falta. Vale, aquí. Aquí tenemos las... para fabricar la goma de silicio. Uf, me creía que era un Bomberman de esos, tío. No cogí más materiales de estos. Mira, aquí están los acechantes, creo recordar que se llamaban. Que no veas. Cuando los vi por primera vez, tío, los capullos, tío. Uf, qué mal lo pasé. ¿Ves? Que yo pensaba que cuando cogías la nueva especie o el nuevo artículo, ¿sabes? Como que te dejaba ya descubrirlo, pero no. Recuerdo la primera vez que vi un bichaco de esto, tío, no me acercaba, vaya. Y los sonidos de este juego, la verdad que están muy, muy bien, muy conseguidos, tío. Mira, este está ahí pillado, lo vamos a aprovechar. Vamos a aprovecharlo y lo escaneamos ya. Tarda mucho en escanear los enemigos. Hostia, 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 hostia. Hostia, que tengo 1%, no. Bueno, me da tiempo, creo, sí, me da tiempo. Importante el oxígeno, ¿eh? En modo... el que está por encima de supervivencia, que no recuerdo el nombre ahora, no te avisa del oxígeno, no tienes aviso ninguno, es mucho más difícil. Obviamente no lo pienso jugar, la verdad. Con este modo vas que chuta, sinceramente. Bueno, vamos a ver si podemos fabricarlo. Esto no, la goma de silicio no, era otra cosa. Vamos a fabricar toda la goma de silicio que podamos. El titanio también. Y vamos a tunear un poquito al personaje, ¿no? A ver cómo lo dejamos de chachi. Lo ideal es... mi pensamiento es dejarlo un poco preparado antes de partir a buscar recetas, ¿sabes? Buscar los planos del Seamod. Bien, podemos fabricar el escáner. El escáner no, el reparador. El cuchillo sobre todo, también importante. Que nadie se acerque a nosotros. Eso lo haremos más adelante. De momento no. Creo que está todo, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a hacernos esto también, sí. Necesitamos otro de vidrio. ¿Lo tengo encima? Sí, perfecto. Ahora quiero recordar que tenemos que quitar las bombonas que tenemos encima. Correcto, desequipar. Y vamos a hacernos la bombona ultra chita. ¿Cuánto nos daba? 165 o 125, no recuerdo. 135, muy bien. Maravilloso. Vamos a correr un poquito más.
Bueno, nos estamos volviendo un poco más eficientes bajo el agua. Eso está muy bien. Vamos a materiales, vale. Vamos a reparar de momento todo lo que es el bote este donde hemos aparecido. Que a raíz de ahí ya nos dan avisos de radio, etcétera. Y comienza la aventura, prácticamente. Una vez que arreglas la radio, comienza a recibir llamadas de socorro. Sí, vale, 49%. Necesitaría hacer otro de este. Cuando comencemos a hacer la base, haremos otro fabricador médico. Sí. Ay, hay que repararlo antes, tío. ¿Verdad? Bien, tenemos un mensaje. Cuchilla. Ok, pues esperando vuestras señales. Malla de fibra, esto era importante porque después, si no recuerdo, nos lo pide para hacer el traje de buzo antirradiación y ya lo tenemos aquí preparado. Algo que también os aconsejo cuando tengamos ya el constructor de hábitat y hagáis vuestra base y tal, es hacer setos para plantar. Más o menos medio creo que sitúo las zonas. De todas formas, en el contenido resumido que os haré para YouTube, dejaré también subido el mapa para ir a la zona esta de que tiene como el fondo rojito. No recuerdo el nombre exacto. Bien, aquí tenemos una cajita. ¿Deslizador? Sí, deslizador. Deslizador es fácil de encontrarlo. Para plantar, cada vez que le dais a cualquier arbolito o planta, vaya a sacar sus semillas. Esto lo podéis plantar en vuestra base y es muy útil. No quiero hacer spoiler, pero hacerlo. Innecesario. ¿Deslizador? Bien. Habemos deslizador, ¿no? Habemos deslizador. Bien, bien. Súper importante también la baliza. Con la baliza podemos marcar zonas del mapa que después vamos a poder visitar previamente. Fragmento de gravisfera. Esto quiero recordar que es muy efectivo para tanto para coger minerales como para coger animales y después cocinarlo y comértelo. Esto también para decorar, que no lo quiero. No se puede tampoco escanear. Nada más, ¿verdad? Suplicio. ¿La tenemos ya? Creo que eran 2 fragmentos, si no me equivoco, ¿no? Sí, tenemos. Bueno, a ver qué nos cuenta. A ver si nos marca ya la primera señal de emergencia y podemos visitarla. Sí. Sí. Siempre que lleguéis a vuestra cápsula, recordad de mirar el botiquín de primeros auxilios, tío, porque súper importante. Que tenéis 10, guardad los 10. Guardad los 10 botiquines de primer auxilio, que creedme que os van a hacer falta. Voy a tirar aquí. Tía, ¿te imaginas que explote y mira cómo? Debería explotar en teoría. Sí. Qué bueno. Tío, pues eso es una buena arma. Eso... si quita vida a la fauna de este planeta, es un arma silenciosa. Después por ahí hay que acercarse para coger plano y qué mal lo voy a pasar, tío, de verdad. Solo pensarlo, pero ¿qué me estás contando que habéis venido hasta aquí los dos? Ay, que llamo a su primo. Ay, corre. Y vamos a construirnos esto, por fin. Ahora no cundirá mucho más. Vamos a buscar a los saquillos. Joder, tío. ¿Cómo me has visto, eh? Qué mamón me ha trincado, tío. La putada de ese es que te va gastando también los primeros auxilios tontamente, que después van a hacer mucha falta. ¿Qué es lo que no hay? Ah, hostia, no lo he escaneado. Ya te digo, le voy a escanear todo lo que se pueda porque me gusta escanear todo lo que se pueda. Vamos a ir cogiendo también materiales. No, chungo. Uf, me he metido en la boca del lobo. Uf, muerte súbita, tío. No puede ser, tío. Y nos vamos a despedir aquí, gente. Mañana seguiremos un poquito más a partir de las 4, hora peninsular. Y continuaremos con la parte 2.
de esta miniserie que quiero traer aquí, de Subnautica, que tantos ratos buenos pues me ha aportado y quiero compartir con vosotros. Así que nada, chicos, un saludo.